han querido al final, o mejor dicho, teníamos el objetivo de ver cómo todo esto que debatimos, que conversamos y que dialogamos llega a la realidad. Ahora vamos a tratar el tema de los derechos humanos, los convenios internacionales, la concentración normativa y la descentralización operativa. Tenemos la oportunidad de tener 3 grandes panelistas de primer nivel. Vamos a empezar con la doctora, que no solamente porta la calidad de ser señora, sino que además es local. Y tengo la dificultad de tener a mano todos los antecedentes. Suerte que me dijeron que fuera prolijo y rápido. La doctora María Cristina Federic es abogada egresada de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral. Es mediadora, especialista en Derecho Notarial y especialista en Derecho Administrativo, ambos por la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Nacional del Litoral. Actualmente se encuentra cursando la especialización en Abogacía Pública, que es dictada por la Procuración del Tesoro de la Nación. Se ha desempeñado como abogada en ejercicio de la profesión liberal y actualmente se desempeña en la Fiscalía de Estado de la provincia como asesora letrada desde el año 2004 y desde el año 2008 como directora de Asuntos Judiciales. Doctora Federic. Buenos días. Antes que nada, darles la bienvenida ya el último día como representante local y agradecerles especialmente al doctor Reina y a la doctora Ale Peñez, como al doctor Rodríguez Signes, la posibilidad de estar aquí y hablar ante tan numeroso y prestigioso auditorio. La idea del panel que nos convoca es trabajar respecto del tema de las provincias frente al derecho internacional de los derechos humanos y puntualmente el tema de la centralización normativa y la descentralización operativa. Y me interesa vincular esto con el tema puntual de las jornadas que nos habla de la administración, el Estado y la realidad, para darle un enfoque particular al tema que voy a abordar desde un caso concreto. El doctor Casagne en la jornada inaugural nos dijo o definió en realidad al derecho como la facultad de reclamar. Entonces me parece interesante abordar este tema de la descentralización normativa, de la descentralización operativa, en el caso concreto del reclamo. Es decir, cuando el derecho humano se ve vulnerado y nos vemos obligados a llegar a la instancia de la Corte Interamericana para conseguir que ese tribunal internacional reconozca la vigencia de los derechos humanos e imponga una condena al Estado. La realidad es que en nuestro sistema jurídico, quien va a ir frente al Tribunal Internacional es el Estado Nacional. Entonces, nos encontramos con esa cuestión de la dificultad operativa frente a determinadas situaciones con esas sentencias. Puntualmente, el caso que me parece más interesante para trabajar, porque aparte conozco algunas aristas particulares, es un caso que se dio en la provincia de Entre Ríos, que es el caso Fornerón. Ese caso llega a conocimiento de la Corte Interamericana a raíz de, según el resumen oficial de la Corte Interamericana, los hechos del presente caso se refieren a diversos procesos judiciales relativos a la guarda judicial y posterior adopción de una menor por parte de un matrimonio, sin contar con el consentimiento del señor Fornerón, padre biológico de la menor, así como la falta del establecimiento de un régimen de visitas a favor de aquel y a la falta de investigación penal sobre la supuesta venta de la niña al matrimonio en guarda. Básicamente, el señor Fornerón resultaba ser padre de una menor, se enteró tardíamente de su nacimiento cuando intentó hacer el reconocimiento de la menor. En la justicia penal no le habilitaban el reconocimiento
inició el trámite pretendiendo hacer la denuncia de privación de identidad, porque a la menor ya se la había dado en guarda. Cuando intenta hacer la privación de identidad, le dicen que él no tenía legitimación, intenta hacer el reconocimiento y en eso de trámite de uno y otro reenvío de distintos tipos de procesos, se le va el tiempo y termina esto siendo un proceso de casi 10 años donde al señor Fornerón no se le terminaban de reconocer derechos respecto de la menor. La sentencia de la Corte llega, después del paso previo por la comisión, a establecer la obligación de una vinculación efectiva entre padre e hija, más allá de imponer una condena económica, y a fin de evitar la reiteración de los hechos, insta al Estado a determinar las responsabilidades de los funcionarios que intervinieron en los procesos internos y tipificar la venta de los niños como delito, así como a capacitar los operadores judiciales de la provincia de Entre Ríos. ¿Por qué voy sobre esto? Porque si analizamos los términos en los que termina siendo condenado el Estado Nacional, no podemos dejar de advertir que hay situaciones que hacen obligaciones que son propias de la materia que tiene reservada la provincia. Básicamente, la determinación de las responsabilidades de los funcionarios que habían intervenido en el proceso judicial y la capacitación de los operadores judiciales para la provincia de Entre Ríos son cuestiones que son de estricta competencia de las provincias. Pero también está la otra obligación que desde la doctrina, incluso si se la ve, por lo menos el doctor Hitters en un artículo que analiza el cumplimiento de sentencias extranjeras, entiende como más fácil de resolver, que es la obligación de dar suma de dinero. O sea, la condena acá era una condena de cerca de $190.000 y el doctor Hitters en este artículo dice ese tipo de condena se resuelve fácilmente con una acción de repetición para que la provincia asuma las responsabilidades que le competen. Ahora, en el caso de Fornerón, como en otros casos, obviamente, que han llegado a la Corte Interamericana, si desgranamos la sentencia, advertimos que los incumplimientos que se detectan y por los cuales se condena a indemnizar no son incumplimientos propiamente o exclusivamente de la provincia. Tenemos incumplimientos de la provincia, sí, que tienen que ver con las dilaciones estas que hubo en el marco de los procedimientos judiciales, pero también hay incumplimientos que se le imputan al Estado Nacional, como es la falta de adaptación de la legislación penal a los tratados internacionales, puntualmente en este caso el tema de la falta de tipificación del delito de venta de menores. Entonces, nos encontramos frente a una sentencia que, con la obligación más fácil, que sería la del pago, establece una condena por distintos tipos de responsabilidades o responsabilidades atribuibles en el marco del derecho interno, tanto a la provincia como al Estado Nacional. La Nación, en este caso puntual, a través de la Secretaría de Justicia, que fue a través de quien se hizo la vinculación, remitió una nota en su momento consultando cuándo la provincia iba a hacer el pago del monto que había sido condenado en la sentencia Fornerón. La realidad es que, llegado este tema a resolver a la Fiscalía de Estado, luego de hacer el análisis pertinente, advertimos que la sentencia estaba dictada contra el Estado Nacional. Entonces, si seguimos incluso el procedimiento que prevé el pacto para el cumplimiento de esas sentencias extranjeras en el ámbito local, la ejecución de sentencias solo podía tramitarse contra el Estado Nacional. Coactivamente este era el único que iba a responder. Pero hasta nos encontramos con otro inconveniente de orden operativo. Si nosotros teníamos como provincia que sacar una orden de pago para atender a esa sentencia, ¿cuál era el título? Si la sentencia obligaba al Estado Nacional. Eso nos presenta distintos conflictos, porque aun cuando la provincia, en cumplimiento de las disposiciones de la Corte y en la necesidad de adaptar tanto su legislación como su comportamiento a los tratados internacionales, hubiera decidido hacer el pago, le faltaba el título y, por otra parte, le faltaba la determinación concreta de la obligación, porque esta obligación, como les decía, comprendía no solo los incumplimientos de la provincia de Entre Ríos, sino también los incumplimientos de la Nación. Entonces esto nos lleva a decir
ni siquiera la obligación de hacer un pago es fácil de resolver. Si nos ponemos a revisar desde la doctrina qué se ha dicho al respecto, bueno, primero concluimos que tenemos como provincia, dentro del marco de un Estado de Derecho, la obligación de responder frente a nuestros incumplimientos, aun cuando en el marco internacional el condenado resulte ser el Estado Nacional, porque es el único que tiene capacidad para actuar como sujeto allí. Pero se nos plantea el tema de limitar cómo podemos adecuadamente, sin comprometer las arcas de la provincia y sin comprometer más allá de lo que corresponde la responsabilidad de la provincia, hasta convenir con la Nación este cumplimiento de sentencias. Esto particularmente me lleva a reflexionar de que necesitamos andar un camino, y ese camino tiene que comprender tres aspectos básicos para poder eficientemente cumplir y concretizar los derechos humanos cuando nos encontramos frente a una sentencia. Primero, tenemos que garantizarle el derecho de defensa a la provincia. Si le vamos a imponer las consecuencias de la condena en un proceso en el que no es parte y no puede ser parte, tenemos que idear un proceso interno donde efectivamente se le garantice el derecho de defensa. Nosotros en la provincia de Entre Ríos tuvimos, si se quiere, 3 casos señeros en materia internacional. El de la Corte Internacional de La Haya, el conflicto con Uruguay, este de Fornerón y más recientemente un conflicto en materia gremial que llegó a la OIT. Les cuento como a modo de experiencia para ver la falta de criterio de un procedimiento unívoco. En la Corte de La Haya se la invitó a la doctora Misahuaca, la presidenta de las jornadas, a concurrir como especialista formando parte de la comisión que concurrió al Tribunal Internacional. En el caso de Fornerón se trabajó con una comisión que vino desde Cancillería para armar la defensa del Estado e informalmente nos hicieron llegar en su momento el borrador de lo que se iba a presentar. En el caso que llegó ante OIT, que era una cuestión de una querella por práctica desleal, directamente se nos pidieron los informes y nunca se nos avisó ni siquiera de cómo había sido presentada la defensa. Nos enteramos del resultado del litigio internacional por una publicación en los diarios accediendo a la página de la OIT. Entonces, es necesario partir de un procedimiento que nos dé intervención como partes. Después, por otra parte, es necesario establecer un tribunal, una forma de interpretar esas sentencias a los efectos de solucionar este tipo de controversias cuando no sabemos a quién le corresponde qué incumplimiento o en qué porcentaje incide en la sentencia. Y finalmente, si bien lo lógico sería trabajar en comunidad de voluntades, nación y provincia, a los efectos de llegar al efectivo cumplimiento de sentencia, entiendo que es necesario, para concretizar la protección a los derechos humanos, establecer la posibilidad de algún proceso que pueda iniciar Nación para exigirle a las provincias el cumplimiento de las sentencias, sobre todo en materia de lo que son obligaciones de hacer. Me dicen acá que está el tiempo cumplido, así que... Doctora, muchas gracias por su puntualidad. Va a exponer a continuación el profesor Alejandro Pérez Walde, que es profesor de la Universidad Nacional de Cuyo, profesor del Máster de la Universidad Austral, es miembro correspondiente de la Academia Nacional de Derecho, es miembro correspondiente de la Academia Nacional de Nicaragua, es ministro de la Corte de Justicia de la provincia de Mendoza y varias y muchas otras calidades que certifica su currículum. Entre otras, más de 6 libros y una serie de publicaciones. Doctor Pérez Walde. Mi agradecimiento a la Asociación Argentina de Derecho Administrativo en sus autoridades, en especial Justo, Claudio Viale, INGAR, y a las entidades que apoyan la realización de esto, porque a quienes nos ha tocado organizarlo alguna vez
sabemos del esfuerzo extraordinario económico que requiere. Y vamos, antes que me descuenten tiempo por esto. Tenemos una pregunta. Las provincias frente al derecho internacional de derechos humanos, centralización normativa y descentralización operativa. Bueno, este es uno de los casos en los que nuestro país vuelve a presentar esa dicotomía que Fernando Quesada, un español, hace entre sistema y régimen político. Nuestro sistema político tiene una respuesta muy clara, está en la Constitución, y vamos a ver muy rápidamente las normas en las que se respalda. Nuestro régimen político, que es cómo este sistema se realiza en nuestra vida cotidiana, tiene otra respuesta. Por eso la descompusimos en 4 preguntas. La primera: ¿tienen obligaciones efectivas las provincias frente al derecho internacional de derechos humanos? Sí. La respuesta es sí. Los mendocinos lo sabemos especialmente porque registramos un raro récord de condenas, caso Baigorria, Guardati, Mendoza contra Nación Argentina, etcétera, donde la Argentina ha sido condenada por causa de la provincia de Mendoza en varias oportunidades. En todas se han instrumentado las comisiones específicas para hacer el seguimiento del cumplimiento de estos fallos y de estas determinaciones de la Corte Internacional de Derechos Humanos. Segunda pregunta: ¿cuál es la fuente positiva de esta obligación de las provincias? Bueno, claramente, el 75, inciso 22, que incorporó en nuestro régimen los tratados internacionales, y esto de que les dio, ¿no es cierto?, el mismo rango de los derechos fundamentales de nuestra Constitución, aclarando que no derogan a ninguna. Y con la incorporación del Pacto de San José de Costa Rica, de la Convención de Derechos Humanos, Americana de Derechos Humanos, bueno, entra esta obligación donde el Estado parte, la Argentina, se comprometió a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de la Convención, las medidas legislativas o de otro carácter que fueran necesarios para hacer efectivos los derechos y libertades. Ahí entramos las provincias. Tercera pregunta. Entonces, ¿es centralizada la normativa de derechos humanos? Yo digo, en principio sí. Primero, porque el artículo 31 establece el orden normativo de nuestra Constitución y dice: y las autoridades de cada provincia están obligadas a conformarse a ellas. El 75, inciso 22, entonces, entra por esta vía, y además también porque es facultad del Congreso de la Nación, por el 75, inciso 23, legislar y promover medidas de acción positiva que garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato y el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos en esta Constitución y por los tratados internacionales vigentes sobre derechos humanos. Cuarto punto, tenemos una delegación implícita en la Convención Constituyente del 94, por la cual la Convención Constituyente ha habilitado al Congreso del Gobierno Federal a incorporar más tratados de derechos humanos, cosa que ha hecho en 4 oportunidades, al igual que también, y con una mayoría también especial, denunciar algunos de estos tratados. Hay un desplazamiento de poder constituyente abierto en favor del Congreso Nacional, del Gobierno Federal, que las provincias hemos depositado en sus manos. Y decimos en principio. ¿Por qué dijimos en principio? Porque en realidad cada provincia puede mejorar la aplicación y vigencia efectiva de estos derechos humanos. El artículo 125 de la Constitución nos dice que las provincias y la Ciudad de Buenos Aires pueden conservar organismos de seguridad social, etcétera, y promover el progreso económico, el desarrollo humano, la generación de empleo, la educación, etcétera, etcétera. Por ello es que cada provincia tiene la obligación de hacer realidad ese límite, y nadie mejor que cada provincia puede estimar cuál es ese límite que permiten
cuál es la medida de sus recursos disponibles, y estoy citando textualmente la Convención Americana de Derechos Humanos y el Protocolo de El Salvador. Es la provincia la que debe decir cuál es el nivel de sus recursos disponibles, y seguramente no va a ser el mismo el de Mendoza que el de alguna provincia que se encuentra en condiciones mucho menos favorecidas. No quiero nombrar a ninguna para no quedar mal. Esa medida de los recursos disponibles nos toca a las provincias determinarla. Y la última pregunta, ¿es real la descentralización operativa? Yo diría, en principio sí, desde el punto de vista operativo. ¿Por qué? Porque cada provincia tiene en sus manos el determinar y establecer cuáles son esos instrumentos que nos trajo la doctrina alemana de la Escuela de Kiel, los instrumentos de organización y de procedimiento que contribuyen a que se hagan efectivos los derechos humanos fundamentales. Es, de alguna manera, esa facultad local de determinar la medida de los recursos disponibles la que nos habilita a establecer los instrumentos. Pero también dije en principio, porque la realidad nos indica que cada provincia, ¿no es cierto?, debería contar con la posibilidad de controlar y verificar la aplicación de criterios objetivos de reparto en la coparticipación federal, cosa que no existe. Debería poder verificar si hay un grado equivalente de desarrollo y calidad de vida en el destino de los fondos de la coparticipación, tampoco existe. Deberíamos integrar un organismo fiscal federal donde no debe estar presente el controlado, que es el Estado Nacional, tampoco lo tenemos. Y finalmente, tampoco ni siquiera hemos pedido desde las provincias esa participación necesaria que prevé los organismos de control de servicios públicos en el artículo 42 para poder controlar qué hace el Estado Nacional con los servicios públicos que le hemos encomendado. Entonces vamos a unas reflexiones finales. La respuesta integral a la pregunta, en ambos términos, tanto normativa como operativamente, son facultades en principio centralizadas, pero por distintas razones. Porque las provincias no hemos impedido los avances en materia de disposición de recursos por parte del gobierno federal. Ha llegado el 77%, del manejo del 77% de la totalidad de los recursos disponibles. Pero eso ha sido con el apoyo y con el voto de nuestras provincias desde el Senado de la Nación. Ni siquiera hemos intentado constituir esos organismos de control. O sea, la lealtad partidaria, la vocación política partidaria ha sustituido a la vocación federal. Hoy la vocación federal se ha visto desplazada en favor del partido. Y un claro ejemplo de esto es el desplazamiento que se ha hecho de la política social y de desarrollo humano, habiendo permitido las provincias, con nuestro voto, el desplazamiento del 15% de la coparticipación federal en favor del ANSES, para que desde el ANSES, y no califico si buena, mala, mejor o peor, pero es la ANSES la que realiza política social y desarrollo humano en todo el territorio nacional con fondos coparticipables que pertenecen a las provincias y que hoy carecen de título jurídico para estar en manos del ANSES, pero que ninguna provincia hace el planteo o formula las reservas que debería efectuar. Entonces, la centralización creo que se va a incrementar. No veo formas de que esto se vaya a poder descentralizar realmente para que las provincias podamos ser protagonistas de nuestras propias decisiones en materia de derechos humanos. Son demasiadas las provincias que han quedado sujetas al cheque de fin de mes de la coparticipación como para poder ser optimistas en este replanteo de la distribución de las facultades en materia de derechos humanos. Muchas gracias. Profesor Alejandro Pérez Gualde, muchas gracias, siempre con esa calidad pedagógica
de decir muchísimo en tan poco tiempo. Muchas gracias. Ahora lo vamos a presentar a nuestro amigo Cristian Pielo. Me dice que no lee en alemán, que lea yo los antecedentes en castellano. Él es profesor, es doctor en Derecho, es profesor en varias universidades de Alemania, Colonia, Múnich. Me cuesta traducir así rápidamente el español. Es profesor visitante en la Universidad Carlos III y es miembro de la Asociación de Profesores Alemanes de Derecho Público, del Consejo Científico de la Asociación Federal de Servicios Públicos, de la Asociación Académica de Derechos de la Regulación y otras. Es miembro de los consejos editoriales de otras revistas jurídicas, además de esta que está escrita en su idioma natal y que yo no se lo voy a leer. Doctor Cristian Pielo. Bueno, muchísimas gracias. Muy buenos días a todos. No sé, ¿tenemos la presentación? Ahí está. Muy buenos días a todos. En primer lugar, por supuesto, muchísimas gracias por esta reiterada invitación a estas jornadas de la AADA. Les tengo que decir que este congreso para mí es ya desde muchos años, no cada año, pero desde muchos años, un destino muy particular por dos razones fundamentales. En primer lugar, por la memoria a nuestros inolvidables y impresionantes colegas Guillermo Muñoz y Jorge Salomoni. Y en segundo lugar, como ya se ha dicho en la AADA, estamos entre amigos, me siento como en familia, así que siempre estoy con mucho gusto y con mucha gratitud entre ustedes. Bien, yo tengo preparado una conferencia de unos 20-30 minutos y tengo que hacer una carrera contrarreloj. Repartirlo todo en solo 10 minutos, con lo cual les pido perdonar mis errores en el idioma de Cervantes. Les he traído aquí en la presentación dos imágenes, un mapa del viejo continente by night, durante la noche, de satélite, únicamente para todos entre ustedes que nunca han oído de la ciudad de Bochum. La ciudad de Bochum se encuentra en la tercera aglomeración más grande de la Unión Europea, al lado de París, Londres, y la tercera aglomeración es toda la cuenca del río Ruhr. Nosotros también estamos entre dos ríos, el río Rin y el río Ruhr, en el noroeste de Alemania, además muy cerca de dos famosísimos equipos de fútbol, el Borussia Dortmund y el Schalke 04, Schalke 04. Bien, entramos ya en el tema. Muy brevemente, algunas anotaciones. Primero, en lo referido a la vinculación entre derechos fundamentales, sean internacionales o nacionales, por un lado, y las prestaciones de nuestros estados, de nuestros aparatos ejecutivos. Yo les voy a desarrollar en pocos minutos un programa de contraste desde la perspectiva alemana, que se diferencia en muchos aspectos y fundamentalmente de todo lo que hemos oído con mis estimados dos colegas. Primero, olvídense en este contexto todo lo que saben de los llamados derechos sociales, derechos fundamentales sociales. Nosotros en Alemania no conocemos derechos fundamentales sociales ni en la Constitución hoy en vigor, fue otra cosa durante el régimen de Weimar, pero hoy en vigor, bajo la ley fundamental, no existen derechos fundamentales sociales. Los derechos fundamentales sirven en primer lugar, como ya hemos oído ayer, como derechos de defensa.
no derechos a la prestación, sino derechos de la defensa del individuo frente al Estado. De ahí que no juegan ningún papel en nuestro tema, que es la descentralización administrativa o bien la centralización normativa. Lo que es decisivo en nuestro contexto, y esto hay que subrayar, en un país de donde viene el actual Papa Francisco, lo que es decisivo en nuestro contexto es el ya mencionado ayer el principio de la subsidiariedad. El principio de la subsidiariedad como principio rector de la organización del Estado federal. Primero, el individuo, debido a la dignidad humana, al principio rector de todo nuestro ordenamiento constitucional, luego la familia, luego la sociedad y el Estado. Y según este esquema principal, se desarrolla también toda la organización administrativa y ejecutiva en nuestro país, desde abajo hasta arriba. Tenemos, eso sí, una fuerte centralización normativa en la medida que el Estado central, el Estado federal, dicta las normas sobre la prestación de los servicios públicos. Dicho sea de parte, ya he dicho, los derechos fundamentales no sirven como derechos de prestación. ¿De dónde vienen nuestros derechos de prestación? Vienen de las leyes, vienen de la legislación ordinaria y ni siquiera vienen de la legislación ordinaria de derecho administrativo o derecho público, sino en la mayoría de las partes en los servicios públicos del derecho privado, ¿no? Simplemente según las reglas del derecho privado o bien también el derecho de la competencia, etcétera, etcétera, pero no de los derechos fundamentales. ¿Quién hace la labor ejecutiva? Claramente, según el principio de subsidiariedad, son, bueno, en Alemania no son las provincias, son los estados federados o bien los Länder, que según la Constitución ejercen como regla de oro también las leyes federales. La labor se centra en los Länder y es más, los Länder por su parte suelen atribuir los deberes de ejecución a los entes inferiores, es decir, a las corporaciones locales, especialmente a las grandes ciudades y a las comarcas. De manera, ejemplo que siempre les cuento a mis estudiantes en Alemania, si yo necesito un pasaporte, yo me dirijo a la autoridad, al ayuntamiento de mi ciudad, no me dirijo a ninguna forma de administración estatal o bien regional. Son los propios municipios que ejercen las leyes federales y eso se llama el sistema del federalismo ejecutivo. Otra vez, centralización normativa en el Estado federal, pero descentralización operativa en gran medida a los entes más inferiores que son los municipios. En España, por ejemplo, también se discute este tema bajo el lema de la llamada administración única, pero hasta hoy en día esta idea no ha tenido éxito y no se ha realizado. Bien, para subrayar ya las grandes ventajas de este esquema de organización administrativa, es más económico porque no hace falta una administración, como decimos, periférica del Estado. El Estado federal en Alemania no dispone de entes inferiores. Los ministerios federales no tienen subdelegaciones regionales o bien locales. No existe. Con esto ahorramos mucho dinero. Es más cercano del ciudadano, claro está, porque en los propios municipios se rige todo según la democracia a nivel local. Los ciudadanos tienen la posibilidad de participar directamente y democráticamente también
cuando se trata de ejercer los deberes de prestación que surgen de las leyes federales, es más eficaz dado la competencia ejecutiva entre los distintos niveles, a nivel horizontal. Las regiones entre sí compiten y las corporaciones locales también compiten entre sí, o sea, una buena serie de ventajas que vota en favor de este sistema, pero todos nosotros sabemos ninguna organización estatal, ningún tipo de organización federal es perfecta. Siempre hay que ir mejorando las cosas y claro está, en nuestro sistema también hay fuertes problemas. No tengo el tiempo de hablar sobre todos los problemas, pero el problema más grave que tenemos desde siempre y hoy en día quizás especial bajo la impresión de la crisis financiera en Europa y hoy en día también de la crisis de los refugiados, la tragedia que estamos viendo en estos días, la financiación, ¿no? El reparto de las finanzas entre el Estado federal, las regiones, Länder y las corporaciones locales. Sí que contamos desde los inicios de la República Federal con un sistema, digamos, de la compensación financiera. Compensación financiera primero horizontalmente quiere decir el reparto de la recaudación fiscal entre los distintos entes estatales y luego una compensación horizontal para equiparar las diferencias de prestación que tenemos. Tenemos regiones ricas, tenemos en el sur de Alemania, tenemos regiones pobres, sobre todo en el este, de manera que hace falta un sistema de compensación horizontal de las finanzas. El problema más grave que ha surgido durante los últimos años es seguramente que contamos en Alemania, a pesar de tratarse de un país bastante rico, con una serie de tremendos déficits presupuestarios, déficits públicos en algunas, no en todas, pero en algunas corporaciones locales. Especialmente las ciudades en nuestra región sufren tremendos déficits financieros. ¿Por qué? Precisamente porque es un resultado directo de lo que es posado del sistema de la labor ejecutiva, porque cada vez más se han atribuido a las pobres corporaciones locales todas una series de deberes obligatorios de ejecución. Con lo cual crecen las deberes y al fin y al cabo las pobres comunas ya no pueden pagar esto. Por el momento están desarrollando con mucha creatividad nuevos caminos para generar ingresos, suben los impuestos locales, suben las tasas, empiezan a desarrollar actividades económicas, etcétera, etcétera, pero eso no es la resolución para siempre. El problema está en la mesa, es un problema político bastante grave y financiero, por supuesto, y es el requisito indispensable hoy en día, la mejora de las finanzas locales. Estamos trabajando en esto y con esto he cumplido mis 10 minutos. Muchas gracias por su atención. Gracias, Pedro. Bueno, le agradecemos al profesor Alemán esta acelerada exposición que nos ha hecho tan clara. Y bueno, me da la impresión a mí de que hay algunas diferencias y algunas coincidencias en la realidad. Empezamos por la punta del profesor Pérez Walde. ¿Qué coincidencias y qué diferencias tendríamos con nuestra hermana Alemania, para decirlo de alguna manera, en este tema, ¿no? No en el fútbol que trajo a colación él, no sé por qué. Sí, porque veo una ausencia de platea brasileña notable. Ha quedado uno, han dejado uno ahí
Bueno, coincidencias es una redundancia. Todos sabemos que hay quien dice que no existe el federalismo, sino que existen países federales. Somos solamente 24 en todo el mundo. La tradición histórica que funda el federalismo alemán tiene una solidez que no la tiene la nuestra. O sea, nuestro antecedente no es estos principados en los que conformaban la Alemania originaria. Por el contrario, nosotros tenemos antecedentes de unidad, cosa que también nos distingue de los Estados Unidos de Norteamérica, que venían a confederarse. Nosotros tenemos el antecedente de la unidad de la lengua, de la religión, de los intereses y del virreinato del Río de la Plata. Y va a continuar como unidad de lucha frente a la independencia de España. O sea, el federalismo argentino responde a causas muy distintas y con un grado de federalismo bastante inferior al técnico del sistema, tanto que nuestro prócer Alberdi lo calificó de un sistema de unidad federativa. Son muchas nuestras notas unitarias. Nuestro Código Civil y Comercial, que coincido con Buteler, es un código de derecho común donde tenemos las cuestiones fundamentales de nuestro sistema jurídico, donde encontramos las bases de nuestro derecho común que también asisten al derecho administrativo. Por eso tengo mi disidencia con Carlos Balbín. Nuestro país tiene un régimen federal muy distinto porque son muchas las facultades que los argentinos confiamos en el poder central. Es más, las negociamos de alguna manera a cambio de sobrerepresentación política. Nosotros tenemos nuestras provincias sobrerepresentadas para participar con mayor peso en las decisiones de aquellas facultades que hemos centralizado en el gobierno federal. Así que las diferencias con Alemania son muchas y creo que fundamentalmente son de origen histórico. Muchas gracias, Alejandro. Doctora. Bien, estoy totalmente de acuerdo. Claro, que somos de muy distintos. Federalismo no es lo mismo que federalismo. Hay distintos modelos. 24 ha dicho en el mundo los Estados Unidos dista mucho de lo que pasa en Suiza y en Alemania. Bien, pero ¿por qué no estamos viviendo en el mundo de la globalización y en el mundo de la información globalizada? Y por eso me pregunto si hay caminos para quizás mejorar sistemas de la administración en el interés de aumentar la eficacia de la labor ejecutiva. ¿Por qué no andar por el camino? Eso no, claro está, no se hace de un día para el otro, serían procesos largos, pero yo me pregunto por qué no yendo y desarrollando nuevos caminos en el sentido de la subsidiariedad. Otra vez, hablando con el Papa Francisco, tiene mucho argumentos por sí. Yo veo el impedimento quizás para cambios fuertes en la Argentina, quizás en primer lugar en una gran desconfianza de la clase política frente a los entes inferiores. Es quizás otro motivo. Una cosa es la diferencia del federalismo, pero otra cosa es lo fáctico, que es la desconfianza de la clase política frente a los entes inferiores. Y quizás yo me pregunto también por qué funciona la administración sin problemas y bastante eficaz en Alemania. ¿Qué son las raíces, los motivos profundos y fundamentales? Yo diría, hay que empezar otra vez, no de un día para el otro, pero a lo largo,
con la propia educación de la gente. Se ha discutido en este congreso mucho sobre el individualismo, la falta la alarmante falta de interés por el interés general, la corrupción, etc. Yo diría que eso se puede resolver a lo largo, un proceso seguramente largo, mediante la educación que no puede empezar en las universidades, que ya tiene que empezar en las escuelas y en las familias, con cada individuo, y así algún día desarrollando lo mejor de los sistemas para todos nosotros. Siempre hay puertas abiertas. Sí, en realidad coincidir un poco con la opinión de los dos y destacar, haciendo una síntesis, si se quiere, de lo que propone el doctor y lo que nos propone él de tomar un poco el ejemplo de Alemania, asumir las provincias, ese carácter federal, y asumir las obligaciones que tenemos como provincia, que muchas veces por la participación en lo que son los recursos, o bien por creer que no tenemos la capacidad o que no tenemos la inventiva, delegamos en la nación directamente la gestión de determinados planes y hasta el dictado de determinadas normativas que son materia de competencia de las provincias. Entonces, me parece que el paso fundamental para llegar a lo que Alemania tiene, partiendo de algo totalmente distinto, porque como destacaba el doctor, o sea, la realidad histórica es distinta, es empezando las provincias a asumir el rol de Estado federal que les corresponde y de una parte importante de un todo y no una parte más de un todo. Me gustaría hacerle una pregunta al amigo. Si hay la violación de un derecho fundamental en una comuna, en una corporación local, el ciudadano o la persona humana que ha sufrido la violación, ¿ante quién reclama y quién responde? ¿Y cómo llega a la Comisión de Derechos Humanos de la Comunidad Europea? Hasta ahí es un camino bastante largo, pero en muy pocas palabras. Eso es una pregunta para otro discurso. Como yo he dicho, en primer lugar, los derechos fundamentales funcionan en Alemania como derechos de defensa. Una comuna lesiona derechos fundamentales de patrimonio privado cuando me dice a mí como empresario, usted señor, tiene que abolir un edificio que está dañoso para el medio ambiente. Eso es un ataque contra mi derecho fundamental y yo me defiendo normalmente tras la vía judicial, pero nosotros estamos hablando aquí de prestaciones, ¿no? De servicios públicos, y como yo he dicho, no surgen derechos de prestación de los derechos públicos, de los derechos fundamentales. Tenemos derechos a la prestación de servicios públicos según cada legislación para cada servicio público, energía, telecomunicaciones, correos y todo esto. Y según estas leyes, por supuesto, detrás de estas leyes está el principio de la solidaridad, del Estado social, de la dignidad humana, pero directamente surgen estos derechos de las leyes y reclamamos estas leyes a través de la vía judicial hasta nuestro tribunal más alto en Alemania, que es el Tribunal Constitucional Federal, y quizás después llegamos a Estrasburgo ante el tribunal, hubo casos ante el Tribunal de los Derechos Humanos de la Carta Europea. Plus, aparte de este mecanismo judicial, tenemos por supuesto el control de la labor administrativa por parte del Estado, ¿no? En las propias provincias, aquí también, descentralización
el control de legalidad y también de la oportunidad de la labor ejecutiva de los municipios, entes inferiores, se lleva a cabo a través de los estados federados. Muy raras veces tenemos un control directo por parte de la federación, o sea, aquí también hay un fuerte elemento de descentralización. ¿Me explico? Sí, se ha explicado muy bien. Bueno, yo le quiero agradecer a los 3 profesores que nos han dado esta tan magnífica exposición en tan poco tiempo y queremos adherirnos nuevamente al homenaje que le estamos haciendo al gran amigo Yuyo Gamla. Muchas gracias a todos. Agradecemos la participación de los panelistas e invitamos a que desciendan del estrado para dar así comienzo al siguiente panel sobre algunos aspectos del empleo público y de la tutela colectiva en el derecho comparado. El presidente del panel será el doctor Pedro Spano Tardivo. Los panelistas serán el profesor David Pachman, quien disertará sobre el empleo público en el Poder Judicial, la profesora Silvina Capdevila, quien hablará sobre el régimen de empleo público transitorio, que ocurrió luego de Ramos y Sánchez. Seguidamente se referirá a la tutela judicial colectiva en Brasil, entre la ley y la realidad, el profesor Daniel Wunderhachen.